Mi presentación es bastante breve. Está más relacionada con la presentación que nos dio Fernanda Aguirre acerca de certificaciones de sustentabilidad. Pero también está, obviamente que todos estos procesos siempre se pueden ir mejorando y optimizando a través de la tecnología, como por ejemplo lo que nos mostraba Dani. Esto tiene mucho que ver también con temas de cálculo. eh, También tiene mucho que ver con el BIM. Pero me voy a enfocar mucho más en el tema de poder demostrar el cumplimiento efectivo de estrategias de sustentabilidad mediante métodos que sean verificables y a través de un proceso que sea transparente. Eso es lo que nosotros eh, pretendemos hacer con esta certificación de vivienda. Y quiero partir, la primera de dos partes, es hacer una pequeña introducción a la hoja de ruta. Yerko repasó esto en algún momento de su presentación, pero básicamente quiero posicionar en qué punto de nuestro trabajo se enmarca el desarrollo de la certificación de vivienda sustentable. La misión de MIMBU, y como decía Yerko también, existe un conocimiento externo acerca de la principal función de MIMBU, que es proveer de soluciones habitacionales de calidad. Sin embargo, y durante esta gestión también se está haciendo mucho hincapié en el tema de la integración, en crear ciudades que sean más equitativas y a la vez hacerlas sustentables. De esta manera nace un trabajo que siempre está basado en estos criterios de poder descentralizar, generar más participación en la comunidad y de esta manera generar un desarrollo que no solamente sea un desarrollo que tiene que ver desde el punto de vista estructural, sino que también la relación de la vivienda con el entorno es algo súper importante que en el MIMBU estamos trabajando en distintos ámbitos de gestión. Por ejemplo, partiendo desde la vivienda como su unidad, pasando por la relación de la vivienda con otras, como son los barrios, por ejemplo, y ya estructuras más complejas como la ciudad y el territorio. Todo esto también se integra dentro de los ámbitos de gestión el tema de los riesgos de desastre y reconstrucción, que es un tema que está también nuestra Secretaría trabajando de manera muy fuerte últimamente. Y también tenemos otros ejes transversales que son la participación, la inclusión social, los derechos humanos, la integración social y el fortalecimiento de la gestión institucional. Cuando hacemos este cruce, aparecen proyectos que están a su vez enmarcados en distintas categorías, como por ejemplo promueve la movilidad social, atención a sectores medios, recuperación de barrios históricos, el tema de los parques urbanos también, regeneración de conjuntos habitacionales y el tema de parques urbanos habitacionales. Entonces, pasando de lo general a lo particular, la Secretaría de Construcción Sustentable nace a partir de un convenio marco entre distintos ministerios el año 2012 que prácticamente están interesados en poder trabajar de manera colaborativa. El poder reconocer que existen distintas estrategias y programas de sustentabilidad en todos los ministerios. Y es bueno que exista un eje que regule estos programas, el poder evitar los dobles esfuerzos, la duplicidad de esfuerzos, por ejemplo, es algo súper importante. Rescato mucho también de la presentación anterior de que todos estos recursos son recursos que tienen que ser bien administrados. Por lo tanto, hacía falta una entidad o un organismo capaz de aglutinar a todas las iniciativas de sustentabilidad de todos estos ministerios y poder generar una hoja de ruta, una columna vertebral única para todos. Este compromiso se retomó en el año 2018 y adquiere más fuerza puesto que en este año se integran los Ministerios de Economía y Desarrollo Social al convenio. Acá tenemos una foto de una reunión bastante reciente de este grupo de personas que trabajan principalmente tratando de mover el aparato público hacia una sinergia y que finalmente nuestros proyectos que sí la vivienda sí impacta temas de salud, temas de transporte, temas de obras públicas, temas que tienen que ver mucho con lo social, estén siempre integrados bajo un mismo paraguas, bajo un mismo alero. Y de esta manera se crea la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable y la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada de desarrollar e impulsar este plan de acción sustentable, estableciendo principalmente un canal de comunicación entre todas estas organizaciones. Entonces se establecen estos 4 ejes de acción principales que son educar, generar mucho hincapié siempre en el hábitat de bienestar tanto dentro como fuera de las viviendas, trabajar en la innovación y competitividad y gobernanza, trabajar en normativas y eventualmente leyes que puedan ayudar en este bien común, esta misión en común, que es el avance hacia la sustentabilidad.
Entonces, ya yéndome más en el detalle, en la hoja de ruta aparecen bastantes líneas estratégicas y he querido destacar con rojo aquellas que tocan directamente al proyecto de la certificación de vivienda sustentable, como por ejemplo los instrumentos de fomento. Eventualmente la certificación, a pesar de que fue concebida como un instrumento para poder declarar que un proyecto de vivienda sustentable va a poder ser utilizada para hacer como que funcione como un catalizador, en este caso en el mercado inmobiliario, para mejorar el nivel de sustentabilidad por sobre el estándar, como decía Fernando Aguirre, y también para ser utilizada como una prueba para poder acceder, por ejemplo, después a créditos a tasas más preferenciales, por ejemplo, algunos beneficios también en el tema de ocupación de terreno. Y finalmente que esto desemboque en una implementación masiva de la certificación de vivienda como la aplicación de estándares de sustentabilidad que han sido definidos desde el año 2014. Existe una coordinación fuerte con regiones, nuestras contrapartes de construcción sustentable ya están trabajando en la incorporación temprana de criterios de sustentabilidad en distintos proyectos, lo que va a culminar finalmente en que esperamos que antes del lanzamiento de la certificación programado para el segundo semestre de este año ya tengamos algunas viviendas que cumplan con los requerimientos mínimos de la certificación. Y finalmente, el tema de la difusión y la capacitación es súper importante, puesto que vamos a necesitar de un capital humano súper importante para poder trabajar en la documentación de esta certificación. Ahí es donde también cabe el tema tecnológico, que es súper importante también, puesto que hay muchas tareas que tienen que ver con temas de cálculos y temas también que pueden ser súper automatizables en el futuro mediante herramientas de BIM. Entonces, ya entrando de lleno al tema de la certificación, lo que les quiero presentar son a grandes rasgos preguntas básicas que la gente que no conoce este proyecto podría tener y dejar abierta una puerta para que más adelante, cuando comience a operar la certificación, podamos ya empezar a entrar de lleno a cuáles son los requerimientos de la certificación. Entonces, no me voy a dedicar tanto a la parte técnica de la certificación, sino que a la parte operativa. Entonces, la primera pregunta. ¿Cómo se define la certificación? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Y a qué tipo de viviendas aplica? Es una pregunta que siempre se repite. El origen de esta certificación parte en la publicación de estos estándares de construcción sustentable. El año 2014 se lanza la primera versión que se llamaba Código de Construcción Sustentable, que solamente tenía 4 categorías. Posteriormente, en el año 2016, esto se expande a 6 categorías que las vamos a ver más adelante, pero ya estamos hablando de los estándares de construcción sustentable, que son estos libros color verde, están disponibles para descarga gratuita en la página de construcción sustentable del MIMBU. Y durante el 2018 se hizo una actualización a estos conceptos, principalmente puesto que hubo bastantes actualizaciones, sobre todo en el tema de energía. Esto está muy relacionado con la calificación energética, más adelante vamos a hablar de eso también. Entonces, la idea también fue poder adoptar estos cambios y generar una actualización también a otros temas como, por ejemplo, gestión del agua, de la construcción, materiales y residuos, etcétera. Entonces estamos con los estándares hasta el momento en su versión 2018 y el desafío es poder tomar estos estándares como una base técnica, que es bastante completa, son 6 tomos y son bastante extensos, y poder generar una certificación. Y el desafío en este caso de poder generar una certificación es que las certificaciones tienen que ser demostrables mediante evidencia que tenga cierta trazabilidad, y esto tiene que demostrarse tanto en diseño como en construcción. Por lo tanto, necesitamos que esto sea ágil, que sea algo simple y que no por esto carezca de una base técnica. Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando fuertemente en tomar estos estándares de construcción sustentable y tratar de estudiar cuáles son los requerimientos básicos de estas estrategias de sustentabilidad, cómo tú puedes demostrar que se están aplicando con la menor cantidad de evidencias, la menor cantidad de formatos, de memorias de cálculo, de planimetría, y tratar de hacer que esto sea un proceso ágil para que finalmente también sea atractivo desde el punto de vista económico el poder asesorar proyectos para que alcancen la certificación y también poder revisarlos, porque también tiene que haber un ente externo, un ente terciario. Como decía Fernanda, en todas estas certificaciones se basan en que una tercera parte es la que finalmente verifica el cumplimiento de esto. Respondiendo a la pregunta de más adelante, ¿a qué viviendas aplica? Aplica a viviendas sociales y privadas. Siempre va a ser voluntario, puesto que esto está por sobre la normativa. Y lo más importante es que esta certificación, como está basada en los estándares, siempre tiene un enfoque de todo el ciclo de vida. Hablamos de diseño, construcción y operación.
La flecha de operación está un poco más tenue, puesto que esto es un tema que vamos a abordar después del lanzamiento de la certificación. La certificación hasta el momento, toda la responsabilidad y el tema de la documentación recae en el mandante y los gestores del proyecto, arquitectura, especialidades. Sin embargo, una certificación de operación, todo el tema de demostrar rendimientos recae en los entes administradores de los proyectos. Por lo tanto, en este caso, nosotros hemos dejado la certificación de operación para una etapa futura. Otro tema es que mediante la certificación lo que nosotros pretendemos es acelerar esta transición a la sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto que está muy en boga, sin embargo, en Chile obviamente nosotros todavía estamos en una transición hacia políticas de gobierno, sobre todo la construcción que sea, bueno, es muy sabido de que es un ámbito que tiene bastante poca eficiencia, hay bastantes residuos, hay tiempos que podrían acortarse desde el punto de vista del diseño de la construcción, los permisos, etc. Entonces, esta palabra acelerar habla acerca del objetivo principal, es que nosotros queremos empujar este carro para que la llegada a la sustentabilidad ocurra más rápido. Entonces, las viviendas sociales y privadas pueden certificarse y también no solamente estamos hablando de las viviendas que aparecen acá como ejemplo, sino que todo tipo de agrupamiento, todo tipo de presupuesto, todo tipo de materialidad, viviendas en extensión, en altura, en todas las ciudades de Chile, y eso es algo súper importante, que esta certificación también reconoce las características y las necesidades de las distintas zonas de Chile, trabajando a nivel diferenciado de exigencias y puntajes que se asocian por el cumplimiento de estos requerimientos. Entonces, respecto a las etapas, existen 3 etapas. Hasta el momento, la etapa de conceptualización, que es la que viene previo al diseño, es una etapa de declaración en la cual solamente los proyectos sociales van a poder echar mano de este formulario de proyección de cumplimiento de requerimientos a futuro. Es un compromiso de parte del mandante y de esta manera se va a poder ingresar a proyectos como el de DS19 que mencioné ayer, ingresar en la carpeta que mi proyecto tiene un potencial de sustentabilidad y de esta manera ganar más puntaje en la aplicación a proyectos del DS19 y estamos viendo también del DS49. Ya más adelante en la etapa de diseño y construcción, en esta etapa ya estamos hablando de proyectos privados y públicos, se documentan las actividades de etapa de diseño, se revisa la documentación contra un permiso de edificación y principalmente lo que se busca es promover el diseño integrado y que las estrategias de sustentabilidad se apliquen desde las etapas tempranas, es lo más importante. Este precertificado únicamente valida que el diseño cumple con estas expectativas y es válido solamente hasta la recepción definitiva. Tampoco significa que yo, si alcanzo un nivel de precertificación, vaya a tener el mismo nivel al terminar la certificación. Puesto que más adelante en construcción yo tengo que demostrar que efectivamente en obra se cumplieron todos los estándares y todas las promesas de sustentabilidad que yo hice en etapa de diseño. Por lo tanto, si hubo modificaciones durante la etapa de construcción al diseño, yo tengo que declararlos también y es importante decir que esta certificación no caduca, puesto que la certificación reconoce el alcanzar un estándar de sustentabilidad en el momento en que la vivienda se entrega. O sea, como decía Yerko, se está entregando un producto de calidad que más adelante, obviamente que ese estándar de sustentabilidad depende de la operación, pero ese es otro tema. ¿Cuáles son los beneficios? Para el gobierno principalmente es el tema de colaborar con la mejora normativa y empujar los estándares de calidad con el fin de que la edificación residencial en Chile tenga un mejor desempeño, no solamente desde el punto de vista de energía, sino que también rescato de la primera presentación el tema del uso del suelo, también los impactos que hay con los acuíferos, con el medio ambiente, la relación social, la integración. Es un beneficio para el gobierno que significa poder subir la vara y hacerlo de manera más rápida que lo que ocurre normalmente. Otro tema es el beneficio del mercado. Al trabajar con productos sustentables, mano de obra sustentable, especialistas en diseño sustentable, lo que estamos tratando de generar es que estos productos se valoricen y se creen mercados. También de esta manera es importante que se creen registros sobre estos especialistas para poder de esta manera poder comunicarle a la gente interesada en poder certificar que tengan acceso rápido a materiales y que tengan acceso rápido también a la gente que trabaja en esta certificación y que finalmente puede entregar y documentar todo el proceso.
El usuario final, quien recibe la vivienda, finalmente dispone de información clara y objetiva sobre el nivel de sustentabilidad de la vivienda. O sea, no estamos hablando que las viviendas van a cumplir con todos los requerimientos, pero sí, al tener una vivienda certificada, lo que se va a entregar va a ser un brochure, una especie de tríptico informativo que va a informar al usuario qué es lo que convierte a su vivienda en un objeto sustentable. Por otra parte, se está trabajando fuerte con, por ejemplo, iniciativas como optar a fondos del Fondo Verde del Clima, del Green Climate Fund, para poder tener instrumentos financieros preferentes para proyectos que tengan criterios de construcción sustentable, que estén certificados, por ejemplo, poder optar a tasas de créditos hipotecarios con tasas más bajas. Y lo último, y que finalmente es una consecuencia de la sustentabilidad, es que existe una reducción de consumos energéticos, hídricos, menos contaminación, ahorro en la mantención de la vivienda y una mayor plusvalía de la vivienda que yo estoy adquiriendo. Las categorías, como bien dijo Yerko también, quisiera rescatar que estas categorías son siempre diferentes desde los puntos de vista y las organizaciones que las establecen, pero el MIMBU ha definido 6 y de estas 6 categorías dentro de la certificación nosotros las subdividimos en 47 variables y 71 requerimientos. O sea, estamos hablando que son 71 estrategias finalmente que se pueden aplicar a los proyectos, no necesariamente es necesario cumplirlas todas, y obviamente que van a haber algunos proyectos que van a tener un desempeño más ejemplar en algunas categorías que en otras. Por ejemplo, salud y bienestar, todo lo que tiene que ver con la calidad del ambiente interior, temperatura, ventilación, el tema lumínico, por ejemplo, la seguridad, el tema de la domótica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con innovación también desde el punto de vista de algunas estrategias pasivas de arquitectura que a mí me pueden entregar mayor salud y bienestar, están contenidas dentro de esta categoría. Energía, como su nombre lo dice, tiene que ver con los consumos energéticos para calefacción, enfriamiento, equipos. El tema de las energías renovables, por ejemplo, es algo que se valoriza mucho en esta categoría. Categoría 3, ser responsable con los recursos hídricos, no solamente dentro de las viviendas, sino que también fuera. Lo que tiene que ver con regadío eficiente, el instalar plantas que tengan requerimientos hídricos bajos, el ser consecuente con la realidad hídrica de la zona también es súper importante. Y también, en caso sea necesario, por ejemplo, puede existir obtención de agua a partir de tecnología alternativa. O sea, también se puede captar agua de niebla, por ejemplo. Todas esas estrategias que son bastante innovadoras se valorizan en la categoría 3. En la categoría 4 se premia el uso eficiente de los materiales, que sean materiales que tengan bajo impacto ambiental, ojalá que sean regionales, que sean materiales que también puedan ser de rápida renovación. En el tema de la madera, por ejemplo, certificar su gestión sustentable y todo esto con la menor cantidad de residuos posible. El impacto ambiental, nuevamente, quisiera hacer hincapié en el hecho de que los impactos ambientales de la atmósfera son los que más obviamente se nos vienen a la mente y son los que más se difunden, pero en la certificación también existen otros impactos ambientales asociados con la tierra, con los acuíferos. Es un tema bastante integral, no solamente el tema atmosférico. Y el entorno inmediato es reconocer que una vivienda no es un objeto que está enmarcado en un ambiente solitario, sino que también se relaciona con otras viviendas. Poner en valor, por ejemplo, que la vivienda esté bien ubicada, que tenga acceso a transporte, que tenga acceso a servicios y que también tenga una buena relación con respecto a la arquitectura y el diseño y la percepción que tienen las viviendas circundantes. Entonces, ya que hablamos de energía y salud y bienestar, existe actualmente una herramienta que es del Ministerio de Vivienda, que es la calificación energética. La calificación energética se actualizó recientemente a su segunda versión. Este es su manual de procedimientos y es parte integral de la certificación. A través de la herramienta de cálculo de la calificación, hay bastantes requerimientos y estrategias que ya se están declarando de la primera y segunda categoría. Por ejemplo, con esto yo puedo calcular la demanda en calefacción, en enfriamiento, temas de calefacción de agua y lente sanitaria, energías renovables y también puedo calcular el desempeño pasivo de mi vivienda. Por lo tanto, tengo que utilizar esta herramienta de manera obligatoria
y de esta manera puedo cumplir con gran parte de los requerimientos de la certificación de vivienda sustentable. Son herramientas que van a funcionar en conjunto y más adelante voy a explicar también cuál es el rol de los calificadores dentro de la certificación. Dentro de los actores que están involucrados en el proyecto, el líder del proyecto es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, perdón. Sin embargo, este es un proyecto que se ha abierto a distintos entes públicos y privados. En el comité directivo, por ejemplo, estaban presentes el Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Colegio de Arquitectos, Asociación de Oficinas de Arquitectura, el Centro de Innovación Tecnológica CETEC, Instituto de la Construcción y Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Aparte de esto, fuera de la presentación, también les quería comentar de que existe un comité técnico y en ese comité técnico también participa el Instituto de la Construcción, hay representantes también, por ejemplo, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, han habido consultas particulares, por ejemplo, a especialistas que tienen que ver con temas de agua, temas que tienen que ver con energías renovables, por ejemplo. Entonces, ha sido un proceso que ha sido bastante abierto, se han hecho encuestas abiertas a todos los profesionales de la construcción, han habido mesas técnicas para definir, por ejemplo, temas como las ponderaciones de los puntajes de la certificación. Entonces, hemos tratado de que sea un proyecto bastante integrativo. Después del desarrollo de la certificación, tiene que haber un administrador. El MIMBU no se va a hacer cargo de la administración de la certificación, sino que esto se va a delegar a un ente externo, que es el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, que actualmente está bajo el alero de la Universidad de Chile. Tengo entendido que el proyecto del Centro Tecnológico finalmente después se va a independizar, pero es la misión de este centro el poder organizar todos los procesos administrativos y demostrar que todo esto se desarrolla con calidad y transparencia hacia la obtención de la certificación. Vámonos después a los personajes que trabajan directamente con la certificación, que hasta el momento los roles principales son dos: el asesor y el revisor. El asesor es un profesional que cumple con competencias y calificaciones que están definidas en un marco reglamentario. A grandes rasgos es tener conocimientos de sustentabilidad y demostrarlos mediante participación en proyectos de sustentabilidad o también con cursos de especialización o acreditación en otras certificaciones. Su intervención es obligatoria, siempre se va a requerir de un asesor para el proyecto y básicamente sus objetivos son tres: guiar al mandante y al equipo del proyecto para poder alcanzar esta certificación, coordinar y dirigir reuniones colaborativas y finalmente documentar que estas estrategias de sustentabilidad se están cumpliendo. Por otro lado, existe un revisor, que es una tercera parte que el asesor no conoce. La identidad del revisor para el asesor es incógnita, está bajo el alero del Centro Tecnológico, pero finalmente lo que hace esta tercera parte, que es imparcial, es entregar un veredicto sobre el cumplimiento de manera indirecta, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar cuál es el proceso, pero es súper importante también recalcar de que el asesor no necesariamente tiene que ser un calificador energético, o podría hacerlo. En caso de que un asesor no cuente con la credencial de ser calificador, en ese caso puede pedir la calificación a los calificadores que ya están registrados. Entonces, a grandes rasgos el proceso es el siguiente. Todo parte con un mandante gestor inmobiliario que toma la decisión de llevar adelante un proceso de certificación, y para eso puede registrar su proyecto y elegir dentro de un registro que va a estar habilitado más adelante en la página de la certificación cuál es el asesor que me conviene desde el punto de vista de la experiencia, desde los proyectos que ha certificado. En este momento en que se desarrolla esta relación contractual entre mandante y asesor, en este caso es una asesora que está acreditada, comienza un proceso de documentación, tanto en diseño como en construcción. Se levanta evidencia de planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, rellenar planillas Excel, que son bastante simples. También hemos trabajado en que esto no sea tan engorroso, para finalmente generar un paquete de información que se envía al revisor siempre a través de una plataforma informática. ¿Esto qué nos permite? Que exista trazabilidad y que se genere una barrera entre estos dos personajes para que interactúen de manera anónima. De esa forma se garantiza que este revisor está actuando de manera imparcial y que finalmente pueda ejercer su labor de manera separada
a la relación que existe entre mandante y asesor. Una vez que yo ingreso todos estos datos a través de la plataforma, lo envío al revisor, el revisor puede generar dos veredictos: aprobar o rechazar esta evidencia. En caso de que se rechace, a través de la misma plataforma se entrega un informe donde se establecen cuáles fueron los errores en la documentación y existe una segunda oportunidad de enviar a revisión y de esta manera finalmente enmendar cualquier posible error o falta de documentos. Se aprueba y el comité directivo de la certificación es quien emite este certificado y finalmente es lo que se pone en valor y es lo que finalmente determina que esta vivienda está cumpliendo con ciertos estándares de sustentabilidad. Los niveles de certificación, esto tiene mucho que ver con la certificación CES, puesto que la certificación CES es una certificación que ya está operando desde hace bastante tiempo y tiene cierta terminología y existen ciertos parámetros que ya hay profesionales que trabajan en la sustentabilidad que manejan todo el tema, por ejemplo, hablan acerca de los requerimientos, de las categorías, de las variables, por ejemplo, y también de los niveles de reconocimiento, o sea, cuál es el estándar medio, superior, increíblemente alto, no sé, por llamarlo de alguna forma, en la certificación CES y en nuestra certificación también existe el mismo concepto de hablar de un edificio certificado que corresponde a un cumplimiento básico de los requerimientos mínimos que abarcan en total en esta certificación un 18%. El nivel destacado es un nivel intermedio que también habla de un esfuerzo mayor, pero todavía ese puntaje para alcanzar ese nivel de certificación aún no se ha decidido. Se va a tratar este tema en las mesas del comité técnico del mes de junio. También el nivel sobresaliente, que es el nivel máximo de certificación, es un proceso que se está calibrando actualmente. Pero lo que sí sabemos es que estos tres niveles de certificación, que como les decía coinciden con la certificación CES, estamos hablando de un sistema que tiene 600 puntos y que en caso de estos tres niveles de esfuerzo se va a reconocer con una distinción diferente. Y finalmente hablarles acerca de los próximos pasos. Durante mayo, el mes presente, estamos en una etapa de cierre de documentación técnica para generar un manual de aplicación. Este manual de aplicación, que va a ser nuestra Biblia, no se va a imprimir, va a ser un manual que, por lo menos en la primera etapa, se va a distribuir siempre en un formato digital. De esta manera nosotros, si es que necesitamos hacer adendas o cosas por el estilo, no vamos a tener que echar mano de múltiples impresiones y de esta manera vamos a ser consecuentes con el tema sustentabilidad. Por otro lado, en junio va a cerrarse el tema de ponderación y puntajes de acuerdo a estas mesas técnicas para finalmente en agosto, que es un mes clave para nosotros, poder terminar todo lo que es marco reglamentario, el tema técnico y el manual de aplicación para comenzar con los primeros cursos de capacitación. Estos cursos van a ser en dos formatos, uno presencial, el primero va a ser acá en Santiago y está a cargo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, y el otro formato es el formato e-learning, que es un formato que permite llegar de manera más fácil a profesionales que se encuentren en sectores más alejados, extremos del país. Por otro lado, para agosto esperamos que se haga la publicación en formato digital y también estén listas todas las herramientas gráficas, como por ejemplo las placas que se van a colocar fuera de los proyectos para demostrar y poner en valor cuáles son los proyectos que tienen la certificación. Octubre es la fecha que tenemos planificada hasta el momento como fecha de lanzamiento. En este momento se va a poner a disposición del público la plataforma online, que como les explicaba es la única herramienta que existe para intercambio de información entre asesor y revisor. Y también vamos a comenzar fuerte acá con los temas de difusión, puesto que creemos que es un tema importante de poner en valor, puesto que también está muy en línea con los lineamientos de MIMBU. Entonces, solamente les mostré los aspectos administrativos, no los temas técnicos, puesto que va a llegar un momento en octubre, ya cuando se lance el manual de la certificación, donde ya vamos a poder entrar a ver específicamente cuáles son los requerimientos de ahorro de agua, energía, etcétera. Simplemente quise dar una pincelada acerca del funcionamiento y cuáles son los periodos que tenemos de trabajo y el horizonte de lanzamiento. Así que eso, muchas gracias y les dejo. Sí. ¿Preguntas para Rodrigo? Hola. Tengo una pregunta en lo que es, a ver si hay algún tipo de plan de
de incentivos para el mandante o inversor. Muchas veces nos pasa a nosotros los asesores que nos es complicado convencer a un cliente que no va a usar el edificio o el proyecto, digamos. Sí están súper claros todos los beneficios una vez que se utiliza el edificio y quién lo va a estar utilizando. Pero por ejemplo una inmobiliaria que está haciendo un proyecto de vivienda, que no va a ser quien va a administrar ese edificio y todos los beneficios se lo va a llevar el usuario, digamos. No tener un plan de incentivos en cuanto a superficie de construcción, no sé, disminuir impuestos, ese tipo de cosas, como que dificulta un poquito convencer a hacer una inversión un poco mayor en lo que es la construcción, la asesoría y ese tipo de cosas. Ya, existen, existen líneas de trabajo con respecto a lo que tú me consultas, principalmente con el tema de los créditos verdes, ¿ya? Los incentivos también en temas de ocupación de terrenos, de instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, que justamente la División de Desarrollo Urbano, que está dentro del Ministerio y se encarga de esto, hemos tratado de generar una sinergia, pero es algo que todavía no está, no te puedo decir exactamente cuáles van a ser los beneficios. Lo único que sí te puedo asegurar de que nosotros hemos reconocido que existen estas sinergias, que es una tremenda oportunidad de generar beneficios, de cambiar ciertas formas de cómo se calculan, por ejemplo, ciertos elementos. A ver, cuando tú aplicas altos espesores de aislación térmica por fuera, que es lo ideal, tu huella en el terreno, tu nivel de ocupación de suelo, por ejemplo, aumenta. Existen proyectos, por ejemplo, para poder ver que la aislación, por ejemplo, no se mida por el perímetro exterior y de esa manera incentivar también de que se instale este tipo de aislación. También temas, por ejemplo, como los créditos verdes que se están actualmente trabajando con el Fondo Verde del Clima, principalmente es para poder ofrecer viviendas con financiamiento más bajo. Directamente para los mandantes y las inmobiliarias, el beneficio es poner en valor y poder comunicar con el respaldo del Ministerio y el Comité Técnico, perdón, el Comité Directivo y todas las instituciones que participan, de que por detrás hay hay un reconocimiento serio de un esfuerzo, que es un esfuerzo económico, profesional, de tiempo, y finalmente poder poner en valor esto y eliminar la práctica, por ejemplo, del greenwashing, que es algo que en los proyectos inmobiliarios ocurre mucho. Hoy en día los proyectos que se autodeclaran sustentables pueden serlo en mayor o menor medida, pero es una competencia desleal. Entonces, de esa manera se pretende poner en valor y hacer que las ofertas inmobiliarias que son sustentables sean más atractivas y que por ende la gente las prefiera. Es un tema que está en desarrollo y yo creo que ya más avanzado, cuando lleguemos al lanzamiento, vamos a tener noticias más certeras con respecto a lo que tú me estás preguntando, pero sí lo estamos trabajando. Eso. No sé, había otra persona, ¿sí? Uh-huh. Respecto a, para el día de hoy, Sí. proyectos que ya pueden estar en movimiento y no necesariamente requieren esperar hasta que salga para saber bien cuál es la forma de acercarnos a los requerimientos que van a ser posteriores para esto. ¿Es simplemente seguir los estándares de construcción sostenible o las Sí. certificaciones? Esa sería una muy buena forma. Ahora, los estándares de construcción sustentables son más amplios, más complejos. Es un manual bastante completo. La certificación toma los estándares y agiliza un poco el tema, sobre todo el tema de documentación. Ahora, existen proyectos que actualmente son candidatos a piloto, que tienen que cumplir con el requerimiento de que ojalá estén lo más inicial en la etapa de diseño. Eh, y que de esta forma tú puedas, ya cuando se lance la certificación, poder documentar algunas cosas que hay que hacer en obra, por ejemplo, que son súper importantes. Si tú crees, por ejemplo, que es un proyecto, revisas los estándares de construcción sustentable y crees que es un proyecto que pueda cumplir con bastantes estrategias, lo que yo te recomiendo es que envíes un correo y veamos la forma también de quizás poder pilotear estos proyectos, porque como yo te decía, hay proyectos sociales que ya se están piloteando
para poder llegar al lanzamiento con proyectos que ya estén certificados. ¿Ya? Desde el punto de vista privado también sería una buena oportunidad. Así que te dejo la invitación. El contacto es, mi correo electrónico es rnarvaez@mimbu.cl. ¿Ya? Entonces, obviamente que es una invitación, tendríamos que evaluarlo ahí internamente, pero sí se puede. De hecho, la certificación ya corrió por un periodo de pilotaje eso fue el semestre pasado, entre julio y diciembre, donde algunos proyectos se pusieron a prueba. Y fue un tema bastante exitoso desde el punto de vista de los aprendizajes que tuvimos con respecto a los tiempos, la cantidad de documentos que estábamos exigiendo. Entonces nos permitió un poco tratar de poder bajar a la realidad de los documentos que se cuentan en etapa de diseño, en etapa de construcción, cómo tú demuestras esto. Entonces, todo pilotaje siempre es bueno para fortalecer el producto que se va a lanzar en octubre. Así que más adelante podemos conversar más en detalle. Gracias.